el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Raimundo, te agradezco la oportunidad. El tema valía la pena para hacer contacto contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Pues muchísimas gracias, porque mira, con el argumento de que es necesario fomentar la cultura fiscal, evitar el robo de identidad, porque hay factureras que utilizan información de los jóvenes para justificar ingresos de esos jóvenes y pagos por parte de esas empresas factureras, y de que no implicaría ninguna obligación o sanción, los diputados de la mayoría morenistas y sus aliados decidieron aplicar como obligatorio la ley del impuesto sobre la renta, el que los mayores de 18 años se obliguen a registrarse con sus datos personales en el Registro Federal de Causantes. Esto querría decir, Carlos, que de los 30.7 millones de personas que estamos registradas en el sistema fiscal de México, para el año 2022 debería subir a 83.5 millones de personas obligadas, porque según los censos del INEGI son los mayores de 18 años. Es decir, casi dos veces más de los que están actualmente registrados. Pero déjeme decirle que hay una serie contradicción en lo que los diputados decidieron y lo que propuso el SAT y que tendrán que corregirlo, como siempre, ya después de aguado el niño, hay que tapar el pozo, y es que la fracción primera del artículo 79 del Código Fiscal menciona que serán infracciones relacionadas con el RFC no solicitar la inscripción cuando se esté obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, y las multas van de 3.870 pesos a 11.600 pesos. Con los dichos de la directora del SAT, pues esta contradicción hay que resolverla seguramente mañana en esas reservas que puso la oposición y que los propios morenistas tendrán que corregir, y si no, pues lo harán en el Senado, porque repito, este argumento de que los jóvenes deben de registrarse sin una obligación económica se cae por esta cita que acabo de hacer del artículo 79 del Código Fiscal. Y con respecto a los donativos, Carlos, bueno, pues se establece poner un tope a las deducciones permitidas para aquellos contribuyentes que realizamos donaciones como personas físicas o bien empresas, bajo el argumento de que se busca evitar abusos y que se mantiene la posibilidad de deducir, obviamente por las personas morales, hasta un 7% de sus utilidades fiscales. Esto va a afectar sensiblemente a organizaciones de la llamada sociedad civil que reciben donativos en efectivo de las personas físicas y también de personas morales. Pensemos por un momento en la propia Cruz Roja, por ejemplo. Así que también me parece que los diputados le van a pasar, obviamente, una bola ardiente a los senadores para que estén a tiempo de hacerle correcciones y regresarla nuevamente a la llamada Cámara de Origen. Y con respecto al régimen simplificado de confianza, recuérdese, Carlos, que ya en el sexenio pasado tenemos vigente el RIF, el régimen de incorporación fiscal, y antes existió el REPECO, y todos estos regímenes lo que han buscado es incorporar más personas desde la informalidad a la formalidad, pero ahora se hace especial mención de que las personas físicas que trabajan, por ejemplo, por honorarios o estas micro pequeñas empresas que tengan un límite hasta de 3.5 millones de pesos anuales, podrán pagar impuesto entre el 1 y el 2.5 del ISR. Cualquiera asalariado como su servidor diría, oye, pues si yo pago muchísimo más que eso de impuesto a través de mi patrón, pues sí, pero hay una condición para que pueda pagar esta tasa de impuesto, que sería no poder deducir absolutamente nada, ni pagos de gasolina, ni pagos de papelería, es decir, nada, puro flujo de ingresos, sobre eso se pagaría el ISR, y hay que obviamente hacer un análisis de si esto es obviamente contributivamente equitativo. Pero aquí, en del régimen simplificado de confianza, se exime, es decir, se perdonaría el pago del impuesto sobre la renta a aquellos contribuyentes, personas físicas, que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, siempre y cuando sus ingresos anuales o de su ejercicio fiscal no exceda los 300,000 pesos. Repito, en este régimen no están incluidos quienes hoy perciben un salario bajo el régimen de una nómina. En términos generales, con esa explicación tan amplia y puntual que nos compartes, Raimundo, ¿te da más o te da menos esta miscelánea? Mira, me da menos, y me da menos porque por parte, por ejemplo, del caso de los jóvenes, tendrán que poner en sus artículos transitorios o en la propia ley la especificidad de cuándo se considera actividad económica o no. Supongamos el caso de un padre de familia que nos esté escuchando, que tiene a su hijo en Guadalajara estudiando y que le manda, por ejemplo,
que le coloca en su cuenta bancaria de su hijo, le coloca 10,000 pesos al mes para manutención. Ese es un ingreso para ese joven. Recuérdese que cuando abrió esa cuenta bancaria ya proporcionó datos de su INE, de su dirección, de su CURP. Caray, es decir, tener después que informarle, por ejemplo, al SAT de que, lo que me envió mi papá es para mi manutención, no es un ingreso proveniente de una actividad económica. Se dice que no tendría que presentar declaración, pero repito, todo por hacerlo a las carreras, no especifican bien en la reglamentación, obviamente, de la aplicación de esto. Y también lo que me da menos es esto de los donativos. Se dice que por parte de la señora Buenrostro y por parte incluso de una diputada de Morena, la señora Patricia Armendariz, que hay personas físicas registradas por ahí en el SAT que han deducido hasta 300 millones de pesos como persona física de donativo a una organización civil. Caray, me parece que es una exageración y si así fuera, pues váyanse sobre esa persona y no le cierren la puerta a que las personas físicas que donamos de buena fe a una organización civil, pues ahora no podamos deducir más que el 15% de los ingresos. Raimundo, con el gusto de siempre, agradecido por tu tiempo, que tengas una buena noche. Al contrario, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias al doctor Raimundo Tenorio Aguilar.